Bienvenidos a Punto de Vista en la Autonómica. Vamos a hablar hoy con Antonio Cubillo. Antonio Cubillo es parte de la historia de este siglo en Canarias. Es una parte muy conocida por muchísima gente, sobre todo de la generación que vivió el postfranquismo, después de la guerra, la transición, la democracia, la autonomía. Pero también es un personaje que, estando en la historia, es prácticamente desconocido para la última generación. Antonio Cubillo comenzó su actividad más agitada hace 30 y tantos años. Vamos a recordar quién es Antonio Cubillo. La historia del siglo XX en Canarias no podrá escribirse sin tener en cuenta a alguien que estuvo ausente de las islas 23 años, Antonio Cubillo. Las andanzas de Cubillo en el exilio argelino alcanzaron tal notoriedad entre los años 60 y 80 que sus proclamas independentistas tuvieron en jaque a la diplomacia española. La radio, como arma de propaganda, fue usada por él demoledoramente. Sus emisiones nocturnas desde la capital de Argelia entraban como un cañón en el archipiélago, mientras sus seguidores provocaban explosiones con bombas caseras. El resto de la historia se resume en dos actos, uno trágico y otro feliz: el atentado que sufrió en 1978 y su retorno a Canarias, muletas, 7 años después. Es posible para los jóvenes que hoy sea un desconocido porque ha pasado mucho tiempo, pero aún no se ha dicho todo sobre Cubillo, sobre el niño que quería imitar a Martí, escuchando a los viejos indianos en el barrio de Buen Paso, en Icod de los Vinos, sobre el hijo del concejal republicano de La Laguna que descubrió la historia viva de Canarias, de Viera y Clavijo, en casa de su abuela, y sobre el abogado que huyó de las islas por organizar huelgas bajo la dictadura de Franco. Cubillo tiene historia para rato, y la historia lo juzgará. En el relato de su agitada vida hay espías alemanes y españoles y asesinos a sueldo. Lo más sorprendente es que, pareciéndonos un personaje salido de una novela, esté aquí para contarlo. ¿Qué le ha parecido, don Antonio Cubillo? Bien, bien presentado. Sobre todo lo que dice que las generaciones modernas no conocen parte de nuestra historia, que además se remonta a cuando nosotros estábamos en la universidad. Estamos hablando de los años 48, 49, 50, cuando el franquismo y el fascismo era el franquismo duro. Y la gran dictadura, y que nosotros, aquella generación de estudiantes, luchamos y peleamos por ir poco a poco rompiendo las estructuras, como era lo del CEU, Sindicato Español y el sindicato vertical y todo aquello. Primero me acuerdo que todo el mundo recuerda a aquella gente de nuestra generación cuando nos subieron los precios de las guaguas a los estudiantes, que nosotros, que fue en el año 52, nosotros quemamos el primer día, me acuerdo, 8 guaguas, porque era un monopolio, las guaguas eran un monopolio, y de las coloradas, de los oramas que llamaban, y después al día siguiente quemamos 20 guaguas, y al final el gobernador civil recibió a los estudiantes, que era Arias Navarro, y dice: ¿qué es lo que quieren ustedes? Y pues que bajen de 2,50 a 2 pesetas, y se bajó. Pero los engañaron. Nos engañaron porque después en el verano, después volvieron a subir, y entonces ya después nosotros volvimos a hacer otra huelga. Y siguieron quemando guaguas hasta que se volvió a bajar, y se pudo conseguir así. Y entonces, claro, estamos Esa hablando... es la época de la que hablamos, efectivamente. Años 50. ¿Usted ha sido un revoltoso toda la vida? Bueno, no solo yo, éramos un grupo, cuidado. Pero usted en particular, bueno, que hay que remontarse a la infancia. Usted me han contado que usted es lagunero. Sí, claro. Patrimonio de la humanidad en este momento. Usted es lagunero y usted, siendo muy niño, su madre, que era maestra, lo llevó, ella daba clase en el barrio de Buen Paso, ¿verdad? Sí, en Icod, un barrio de Icod, sí. ¿Es verdad que ahí nació el Antonio Cubillo, rebelde, independentista, guanchista? Sí, porque en el barrio donde yo estaba, era el barrio de Buen Paso, había unas 100 casas en aquella época y todos eran gente de Cuba, eran todos emigrados de Cuba. Entonces, aquella gente que había ido a Cuba, porque aquí había una miseria tremenda, después cuando volvían, se compraba un poco de terreno, un poco de volcán, hacían las tierras para plantar plátanos o tomate, con mucho trabajo, que había que ir a buscar en burros la tierra negra arriba al monte de Araguancha. Y después esta gente se reunían por las tardes, allí no había luz, no había televisión, no había nada. Los indianos, entonces se reunían, me acuerdo, cerca de mi casa, sentados en los guardacantones, y empezaban a hablar de Cuba, lo bien que estaba Cuba, y decían mucho, pero ¿y nosotros por qué no vivimos como los cubanos, si fuéramos independientes y tal? Como venían todos de Cuba, y claro, es que Cuba había el peso de oro y los pesos de plata, ¿no? Y entonces ellos decían
¿y por qué no vamos a ser nosotros independientes? O sea que nosotros sabíamos más, todos los chiquitines de aquella época, más de Cuba, de la guerra, de la independencia contra los españoles, y de José Vicente Martí, y de Maceo y todo eso, que de la guerra, que de España, de cosas de esas. Entonces, ahí es donde empezó, ahí nació todo eso. Bueno, es lógico que empezara ahí. ¿Y el guanchismo en casa de su abuela, quizá? El guanchismo también porque, hombre, me decía... Pero ya en la Vera, su abuela y su tía... Sí, bueno, en la Vera, de la Laguna también, porque decía mi abuela que era de los Nóbrega, así que nosotros estamos emparentados con los Bencomos por los Rodríguez. Ahí es verdad, yo tengo todos los documentos que nos emparentaba con los Bencomos, y después también por la parte de Lanzarote, por los Cabrera, porque nosotros somos del clan de los Cabrera, que es un clan de los muy conocido allí, aunque también tenemos, como es lógico, que han venido aquí españoles que se han mezclado con las mujeres. Pero y ahí una de las calumnias que siempre han estado diciendo de mí, de mi padre. Mi padre nació donde está la UNEL con la Laguna. Decían que era... Claro, que era de Burgos, que era de no sé qué. Mi padre nació en la Laguna. ¿Y su madre? Mi madre es de Lanzarote. Y mi abuela y todo eso. Y yo tengo generaciones de 5 siglos aquí que además lo puedo demostrar con documentos. Lo que pasa es que vino un señor que se llamaba Cubillo, que vino de Córdoba, que fue el primer profesor de catedrático de dibujo del Instituto de la Laguna, vino en 1895, murió creo que a los 7 años, porque mi padre apenas sí lo conoció, y dejó el nombre que se va heredando tal igual, pero todas las ramas femeninas nuestras son todas canarias, pero de muchas generaciones. Antonio, ahí leyó usted en casa de su Los abuela. Riveros, precisamente, Rivero. Mi familia de los de Tacoronte, que nosotros, porque mi tatarabuela se llamaba doña Severina González Rivero, y puedo remontar la familia de los Riveros. Estudiándola además. Claro, tengo todos los documentos de los Riveros hasta 1500 y pico, que eran pobladores portugueses. Tendré curiosidad personal. Sí, como no, y vente un día por casa, te lo puedo enseñar toda la documentación. Le quiero preguntar, la historia de Canarias, de Viera y Clavijo, es la historia, la obra cumbre de la historia de Canarias. ¿Usted la leyó en casa de su abuela? Sí, bueno, eso es un libro que teníamos nosotros desde chiquillo. Yo me acuerdo con 10 o 12 años me decía mi abuela que leyera a Viera y Clavijo. Y no solo a Viera y Clavijo, sino montones de antiguos escritores que hablaban cosas de Canarias, del padre Espinosa, etc. Era mi bisabuelo que tenía una gran biblioteca. Don Carlos Nóbrega González tenía una gran biblioteca, que era procurador de La Laguna. Y ahí es donde me fui leyendo todas estas cosas. La historia de Canarias. Claro, y enterándonos. Y además, por eso nosotros, cuando estábamos en los escolapios de estudiantes, siempre nos decía que las Canarias estaban debajo de las Baleares. Y decíamos, ¿qué está usted diciendo? Y tal. Entonces nosotros hablábamos de los guanches, los curas decían, no, nuestros antepasados, los celtas, los celtíberos, tal y cual. Y digo, bueno, ¿y los guanches qué pasa? Nada, esos son unos pastores salvajes y tal y cual. Entonces, me acuerdo que a nosotros nos decía que nosotros no sabíamos pronunciar. Y entonces cogían a 2 chicos, precisamente uno era Álvaro Belda, que ya murió, y el hermano, los ponían encima de una mesa a leer para que nosotros aprendiéramos a pronunciar las Z y las D y las B y tal y cual. Y el pobre Alvarito tenía que leer allí, y el hermano, porque decía que los canarios nosotros no sabíamos hablar. Nos taparon los curas, pero después los curas estos escolapios que eran más progresistas. Que eran de derechas algunos. Muchos, pero eran más progresistas que los jesuitas y tal. ¿Usted tiene sangre de cura? Tengo sangre de cura, es una cosa... Resulta que cuando el atentado, llegué casi con 1,5 litros de sangre de allí, entonces hubo que hacerme unas transfusiones, como tenía un resus negativo, que existe mucho entre los bereberes también, pero me acuerdo que era un cura suizo, protestante, y que estaba ahí al lado de donde estaba yo en el hospital. Entonces me acuerdo que le sacaron medio litro de sangre, y después le dieron, como es un hombre que pesaba 120 kilos, un tipo de 2 metros de alto, después le dieron un sándwich y un café con leche y le sacaron otro medio litro de sangre. O sea que en realidad tengo sangre de cura protestante. Antonio Cubillo es el fundador, creador de un movimiento que, como insistíamos al comienzo, mucha gente casi ya no recuerda. Me refiero a la última generación. Hace 35 años fundó en Argel el MPAYAC, que significa Movimiento para la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario. Pues bueno, por haber creado ese movimiento del que hablaremos, por poner petardos o bombas caseras como se quiera, por crear una bandera con 7 estrellas verdes, por tener una emisora de radio que emitía desde Argelia, le pasaron muchas cosas. Entonces, el MPAYA tenía gente, simpatizantes, militantes. Hemos hablado con personas próximas, algunos exmilitantes del MPAYA, otros amigos y simpatizantes de nuestro invitado, y les hemos preguntado por él. Una persona ágil en todos los sentidos, en el sentido intelectual, en el sentido físico, que hoy desgraciadamente pues tampoco tiene, ¿no?
Pero lo que más a mí me impresionaba de él era el africanismo. Él está convencido de la necesidad de la independencia de Canarias y en las condiciones más difíciles lo mantiene cuando él plantea de Canarias como una colonia además que está en un contexto geográfico africano. En Argelia, pues carecíamos de todo. Éramos todos allí, llegamos, la situación en Argelia no era una situación boyante, momentos difíciles. Y siempre su familia, él, siempre nos tendía a todos los compañeros una mano. ¿Qué pretendía el M. Payac, Antonio Cubillo? ¿De verdad, la independencia de Canarias? Sí, sí, claro. Bueno, pero fíjense que todo esto remonta a un movimiento que surge en la universidad con todos los compañeros. Fernando Sagaceta estaba conmigo en la universidad y muchos de los que formamos después el Canarias Libre. Estamos hablando de los años 50, ya hablábamos de independencia. Yo era un tío que todos los días le estaba con los compañeros de Las Palmas, más que nada, de que había que organizar la independencia de Canarias, que estábamos hartos ya del colonialismo español. Entonces, después, claro, terminamos en el 54 y ya cuando yo me di de alta de abogado en el año 56, que fue el primer abogado aquí que... Laboralista, que no existía ningún abogado de laboralista. España, si me permite. No solo en la metrópolis y aquí. Entonces, creamos un movimiento, se llamó el Movimiento Canarias Libre. Movimiento Canarias sí, Libre. Creó en Las Palmas en 1960. Que llenaron 59. el estadio insular. Claro, cuando la famosa llenamos. Entonces, ese movimiento era un movimiento autonomista. Se hablaba de autonomía porque hablaba de independencia en aquella época. Estaba Franco. Te cortaba la cabeza, claro que Franco estaba allí. Entonces empezamos a desarrollar una gran lucha. Lo que pasa es que en el año 62 yo había llevado aquí todo el movimiento de las huelgas de la primavera contra la IPAN. Ahora hablamos de eso, que le quiero preguntar. Sí, pero espérate. Aquel fue el antecedente del M. Payá, por tanto, el movimiento de Canarias Libre de los años 60. Sí, claro. Que en aquel partido fue en el Estadio Insular, la Unión Deportiva, con el Granada. Jugaban un partido de fútbol, creo que con el Granada. Partido, y Fernando Sagaceta, Carlos Suárez, el Látigo Negro, y el grupo que usted tenía con ellos, pintaron todo el estadio. Todo, tal. Fuera Godos. Habíamos puesto viva la independencia, fuera Godos y tal. Y entonces, después se armó un escándalo porque hubo un penalti en contra de la Unión Deportiva Las Palmas y todo el mundo empezó a berrear allí y a chillar. Y después cogieron, me acuerdo que todos levantaron unos bloques que había allí mal colocados dentro del estadio y el coche del gobernador que estaba metido dentro del estadio allí cerca de las gradas, se lo destrozaron a pedradas. Y claro, al día siguiente los detuvieron a todos. Detuvieron a muchos. A casi todos. ¿Por qué fuera Godos? ¿Por qué usted acuñó esa consigna? ¿Qué quiere decir fuera Godos? ¿Por qué nació esa expresión que hemos visto pintada en muchas paredes en estos últimos años? La expresión fuera Godos viene de la Argentina, del momento de la lucha de la independencia contra los españoles. 1810, allí es donde se habló de Godos. San Martín habla de los españoles, lo trata de Godos. Y entonces, después, por influencia, porque antes el exilio, la inmigración canaria iba mucho a la Argentina. De la Argentina vino la expresión Godos que se mantuvo aquí y después poco a poco se fue desarrollando. Oiga, yo me acuerdo en los años 30 y 30 y pico, cuando hablaban de los españoles siempre se hablaba de los Godos. Eso de peninsular, eso nunca, hombre, pero yo digo ahora metropolitano. ¿Es una consigna racista, xenófoba o no? No es racista. Es lo mismo decir fuera españoles no, porque esto es una colonia, fue conquistada por la fuerza de la sal. No, hombre, nosotros no nos referimos al godo en sí, al español en sí, lo que al decir eso nos estamos refiriendo a la administración española, que se tiene que ir porque esto tiene que convertirse en un país independiente. Bueno, y después los españoles que estén aquí o otros extranjeros, pues tendrán las mismas relaciones con nosotros, porque hay más una serie de lazos familiares, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes tienen derecho, Antonio Cubillo, según su óptica, a ser llamado canarios? Hombre, canario es muy sencillo, pero eso está el derecho internacional. Hay una cosa que se llama jus solis y jus sanguinis. Entonces, el jus sanguinis es, ¿quién es canario? El hijo de padre o madre canario y el nacido en Canarias. Lo que pasa es que en los países como España, los Estados Unidos, otros donde le dan a la inmigración, le pasa por el jus residencia, al cabo de cierto tiempo, lo que tiene la residencia puede notar la nacionalidad de dicho país, sobre todo Venezuela y los países que necesiten. Pero nosotros que tenemos un territorio muy pequeño no podemos estar jugando con esa cosa. Entonces, por eso cuando hablan alguna gente de algunos partidos políticos de crear una especie de ley de residencia, a partir de ahora todos los que son residentes son canarios. Dicen, no, hombre, que falta respeto. Dice que yo soy un residente. No, yo soy canario porque nací en Canarias y mi padre es canario y mi madre es canaria.
Entonces, claro. las cosas tienen que ser muy claras en eso. Estamos Que contando... son los que tenemos derecho a voto el día que Canarias plantee el derecho a la autodeterminación. Solamente podrán votar los canarios. Y Los nada más. canarios. Estamos contando la vida de Antonio Cubillo Ferreira, repito, personaje central de la historia de este siglo, de la segunda mitad de este siglo en Canarias, y también estamos contando sus ideas que dieron la lata a la administración española, que crearon un auténtico problema en el gobierno, que trajeron en jaque a la administración, al gobierno de Adolfo Suárez, al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, que no dormía por contrarrestar a este hombre que se movía en África. Y estamos contando su juventud también, que es el origen de todo esto. Usted era un abogado rebelde, el primer abogado que creó un sindicato y además un despacho laboralista. Sí. Y le quiero preguntar por dos conflictos que han originado todo. Las huelgas de los panaderos y las huelgas de las lecheras que usted promovió. Sí. Brevemente, ¿qué pasó? Bueno, el asunto de los panaderos fue en el año 61, es que se formó un grupo que se llamó la IPAN, de donde los propietarios o los patrones echaron a 500 panaderos a la calle. Entonces los dejaron parados. Ellos formaron un grupo con 19 trabajadores que se quedaron colaborando con ellos y crearon una empresa llamada IPAN que iba a tener el monopolio de la distribución de la IPAN. Entonces ellos vinieron a consultarme y yo les digo, bueno, entonces hay que luchar por todos los medios. Y entonces estaba el sindicato vertical no respetaba sino a los patrones, no a los obreros. Y usted siempre tenía medidas radicales. Claro, Propuso la huelga. Es que además entonces le dijimos, vamos a hacer una huelga, que fue la huelga del 31 de mayo de 1961. Sacamos los 500 obreros, panaderos a la calle, vinieron más, porque vinieron cerca de 800, porque vinieron panaderos de la laguna y de todas partes, y logramos que la carga blanca, o sea, la gente que estaba en el muelle, viniera también. Con lo cual hubo y nos piñazos. reunimos, Hubo piñazos allí ¿cómo? con En la la Plaza de la policía. Constitución, cuando vinieron ellos eran la policía armada que se llamaban aquella, o los grises, eran unos 200 y pico, y entonces yo iba delante de la manifestación, y entonces el teniente dijo, alto ahí, tal y cual. Yo le digo, ¿cómo que alto? Tira para arriba, ¡pum! Y entonces empezaron allí a darlo. Le dieron una paliza a los policías. De la carga blanca de mucho a la y los policía, panaderos. y los panaderos. Una mano un panadero de este tamaño. Le metían una mano a aquellos policías que saltaban en el aire. Pero luego hubo refuerzos policiales. No, bueno, entonces después vino los camiones cargados de policías. ¿Y a usted lo detuvieron? A mí me detuvieron, me metieron en comisaría y después la huelga se mantuvo porque los panaderos exigían que me soltaran a mí. Me soltaran a mí y entonces no querían hacerme un juicio. Al final tuvieron que soltar porque si no iba a haber una huelga general. Después con la IPAN, ahí acabamos porque, ¿qué pasó entre el presidente de la IPAN, que tenía un hermano que era abogado, que es el que llevaba al abogado de la IPAN? Un día cogieron la caja de la IPAN y se fueron para el Brasil. El presidente y el abogado y acabó. Con las lecheras me contaron que usted quiso incluso traer todas las vacas, 3.000 y pico, y echarlas por las calles de Santa Cruz. Entonces, el problema de las lecheras es que eran las que hacían la distribución de la leche. Y de la leche, que después decían que si le metían agua. Mentira todo eso. Oye, nunca he visto yo la leche tan buena como la que se distribuía, que eran la gente que venía de La Esperanza, de Tegueste, y de Tejina y todo eso. Entonces, ellos querían acabar con ella y entonces hicieron también un monopolio, se llamaba la Iltesa, para acabar con ella. Entonces empezaron las calumnias en los periódicos, que si orinaban, que si echaban agua, mentira todo eso. Entonces nosotros, como querían acabar con un sector, había 75.000 vacas en aquella, 72.000 vacas en la provincia de Tenerife, que hoy no llega ni a 300. Entonces las metimos delante del gobierno civil durante 3 días, unas 500 lecheras, tocando allí los cacharros y armando un escándalo. Y entonces yo tenía preparado por el Barranco Taodio traer unas 1.000 y pico vacas, que habíamos ido ya preparados, para soltarlas delante del gobierno civil. Era la única manera de arreglar el problema. Pudieron. No, es que el día me vino el tal Matute, me acuerdo el golfo aquel de policía, vino a mi despacho y bueno, me sacaron con una pistola, y me llevaron, me detuvieron. Fue detenido por segunda vez. Por resumir la historia, detenido por segunda vez Antonio Cubillo, quedó finalmente, a través de una peripecia que sería larga de contar, en libertad. Usted logró, se escondió en una cochinera, me dijeron. En Tegueste, en un corral de cochinos que todavía se conserva. Ángela García, que tenía, que era una... A Ángela también la metieron en la cárcel. También una lechera. Nos metieron a 4 lecheras, 5, eran 5, entre 3 hombres y 2 mujeres, y a mí también. Nos metieron en la cárcel, nos tuvieron ahí
40 y pico días. Finalmente usted se Claro, escondió no, y- es que después cuando pude salir, porque ahí me ayudaron unos abogados para hacer una media escapatoria de la cárcel, y tuve que esconderme en una cochinera allí Una cochinera. en Tegueste durante 10 días allí. Había orden de tirar a matar. Claro, el Evitar de que gobernador aquel, Ballesteros Gaibroy, había dado órdenes a la Guardia Civil de tirar a matar. Y usted al final huye, por situarnos ya en la huida Bueno, en ya, un barco bueno, al frutero. final tenía el Consejo de Guerra por lo de los panaderos, después tenía el juicio de los panaderos, por el puerto, porque habíamos parado la huelga con lo de los remolcadores, me hicieron un Consejo de Guerra, tenía varios consejos de guerra, porque ellos esto lo arreglaban así. Abogados que se dedicaban a defender a los obreros, le hacían un Consejo de Guerra o un juicio para meterle miedo. Y al final, Y al final me tuve que escapar. se tuvo que ir en el año Me- 62. 62, sí. Y Le me voy a tuve que preguntar ir a ahora, Marruecos. por parar el relato de la vida de Antonio Cubillo aquí, recordar ya una vez en Argelia, cuando se produce en Canarias, otro acontecimiento que no se puede olvidar, el secuestro de Eufemiano Fuentes por Ángel Cabrera Batista, presuntamente, por Ángel Cabrera Batista, el Rubio. Eufemiano Fuentes, un industrial tabaquero, desaparece una noche de su casa y el Rubio huye también. Por hablar de huidas, huyó de Canarias. Y el Rubio le llama a usted. Bueno, nosotros no tenemos que ver nada con el asunto de Eufemiano Fuentes y todavía no estoy seguro si el Rubio estuvo mezclado, creo que en parte estuvo mezclado, porque después él habló conmigo, estuvo en parte, pero creo que no es el responsable de la muerte de Eufemiano Fuentes. Este es Eufemiano Fuentes. Le llamó el Rubio desde Malta. Sí, Quería hablar por su emisora. sí, no, el problema no fue así. Él llegó, nosotros apoyamos, pues pensamos que tenía que hacerle un juicio al Rubio para descubrir quién era el que había matado a Eufemiano Fuentes. Entonces, por eso por la radio dijimos que no había que matarlo, sino cogerlo y hacerle un juicio. Este es el Rubio. Sí, este es el Rubio. Entonces, él llega, se escapa en un barco, en una plataforma, que era una plataforma petrolera, llega a Malta y me llama por teléfono. Y me dice que le echaba una mano para él venir a poder hablar con la radio. Entonces, yo le dije que me había enterado que él había robado en un cuartel 20 pistolas. Le digo, bueno, como esas pistolas no van a hacer falta a nosotros para la lucha nuestra, dime dónde están las pistolas, yo mando a buscarlas, si es verdad que están donde tú dices, te echo una mano y te traigo para acá, te mando un pasaporte con alguien. ¿Y tal. era verdad? Y entonces él llamó, me dijo, las pistolas están guardadas en un sitio en Telde, que él las había robado en un cuartel. Se sacaron las 19 pistolas, me acuerdo. Y entonces yo le mandé a un amigo con un pasaporte que le quitamos la foto y tal, y entonces vino a Argel y él habló por la radio, dijo lo que tenía que decir, si era verdad o no era verdad, pero él lo que quería tener la oportunidad de hablar por aquí. ¿Es verdad que volvió a robar en Argel? Sí, tuvimos una serie de problemas porque él no era un político, siguió siendo más o menos un maleante, y entonces la autoridad argelina me dijeron, no, este hombre, ¿para qué está aquí? Está incluso haciendo robos y tal y cual. Entonces nosotros le dijimos que se largara y lo echamos fuera. Voy a Echamos recordar fuera allí por... otro episodio de su vida. Son los episodios más significativos de la vida, de la trayectoria de nuestro invitado. Cuando una tarde de fútbol, por cierto, usted va a su casa, estoy hablando de Argel, usted entra en su... Estaba en la calle Avenida de Pekín, Sí, número 14, ahí vivía usted. exactamente. No había luz en el zaguán. Usted entró No, era y las fue 8:30, al sí. ascensor. Incluso creo que dijo buenas noches. ¿Qué pasó? Sí. Tiene que explicar, porque la gente no sabe, que en febrero del 78 se había logrado en la OA, porque yo había logrado que en las Naciones Unidas, en el año 70, se abriera el expediente para que se aplicara el proceso de autodeterminación de las Islas Canarias a través del Comité de los 24. Se abre el expediente en el año 70, en el año 72 viene la delegación de las Naciones Unidas a Argel, se reúne con los diferentes representantes de los movimientos de liberación, y yo, en tanto que secretario general del ENPAYAC, me entretengo con los representantes de las Naciones Unidas. Entonces ellos dicen, usted tiene que lograr que el grupo africano, que son los 51 países africanos, apoyen el problema de Canarias, que ya está aprobado por la OA, que fue aprobado el 20 de julio del 68, donde dice Canarias que es una colonia y por lo tanto tiene derecho a la autodeterminación y la independencia como todas las colonias africanas. Entonces usted puede ir allí con el secretario de la OA y plantear de nuevo el problema. Entonces, en el febrero del 78 se obtiene a través de la OA, que estaba reunida en Trípoli, que el secretario de la OA, señor Eteki, ¿Y de usted? Camerún, fuese conmigo en el mes de abril, sobre el 8 o el 10
Estamos fuese hablando de conmigo 1978. 78. A Nueva York. A Nueva York para plantear el caso en el Comité de Descolonización, para después plantearlo ante el Consejo General de las Naciones Unidas y que obligara a España a descolonizar a través de un calendario de descolonización. Por eso dice usted que son los precedentes de si esa no, la gente no tarde entiende noche por que qué yo fue el decía. atentado. Claro. Vamos a quedarnos solo con las imágenes de los que intentaron quitarle la vida y luego contaremos en la segunda parte del programa esta Pero para historia. que se vea de qué va la cosa. Ahí está el que le dio las puñaladas. Es una persona que lo estaba esperando en el zaguán de su casa. Como digo, contaremos, a ser posible, con más detalle. Ahí está el cómplice, que lo estaba también esperando a usted. Y alguien que pagó en la cárcel por todo aquello, este señor, Espinosa, que parece que es uno de los cerebros. Y hay otra persona más. Hay muchas personas, pero otra más que surgió en una investigación llevada a cabo en Alemania. Un señor de cara redonda, que al parecer era espía y que era el agente Maus. A usted le hicieron ir a Hannover a comparecer al Parlamento. Sí, ¿Recuerda aquello, verdad? Sí, eso fue en el año 88. Bueno, entonces el problema es que este el agente Maus. Porque los servicios secretos alemanes, a solicitud de los servicios secretos españoles, sobre todo de Martín Villa, que el ministro Martín Villa en aquella época, le pidió a los alemanes una colaboración para el asesinato. Entonces ellos me están haciendo un seguimiento en Argel a través de un yugoslavo, y este yugoslavo está informando a este Maus que Maus era un responsable de los servicios, un agente de los servicios secretos de Böder, que era el jefe de los servicios secretos alemanes. Entonces ellos preparan todo allí y por si fallaba el asesinato que estaba preparado en Argel para el día 5, el día 8 de abril en Roma, tenían un montaje donde habían venido Böder, Maus y todos estaban para asesinarme directamente en el aeropuerto de Roma, porque no querían que yo fuese a Nueva York con el señor Etequi que me estaba esperando en Roma. Esta es la historia que luego seguiremos contando. Estamos en el año 2000. A este hombre le quisieron quitar la vida por defender aquellas ideas, por tener aquella organización, aquella emisora, en vísperas de un viaje a Nueva York, donde iba a plantear sus ideas sobre Canarias en el Comité de Descolonización de la ONU en Nueva York, repito. Intentaron quitarle la vida. Ahora la noticia es que Antonio Cubillo está en el expediente de la Ley de Indemnización a las Víctimas del Terrorismo. De ello hablaremos, porque va a percibir una cantidad de dinero por haber intentado quitarle la vida entonces quienes fueran. Y quiero recordarle que está usted en el año 2000 asistiendo quizá al año de sus aniversarios. Le voy a recordar los que hemos estado buscando en su trayectoria. El 5 de abril, Antonio Cubillo cumplirá 22 años de ese atentado que le intentaron quitar la vida. 5 de abril. El 3 de julio de este año, usted cumplirá edad. ¿Cuántos años cumplirá? Un montón, 70. Dígame, 70 años cumple este año. El 18 de agosto, usted cumplirá 15 años de su retorno a Canarias, después de todo aquello. Y el 2 de diciembre de este año se cumplirá un cuarto de siglo, 25 años, de algo que estará en este programa, La Voz de Canarias Libre, aquella emisora de radio. Empezó el 2 de diciembre de 1975. De hace 25 años. Hacemos una pausa, estamos en Punto de Vista, enseguida volvemos. Llena, como ven, de historias de espías, incluso de intentos de asesinato. Son historias que ponen a veces los pelos de punta, teniendo en cuenta que este hombre que está sentado aquí, le intentaron quitar la vida, sufrió un atentado político y está vivo, de milagro, se mueve con muletas, fruto de su voluntad de rehabilitación. A usted lo dejaron prácticamente inútil. Y yo sé que vamos a tener que contar eso con un poco más de detalle. Pero por alimentar la historia en todos sus episodios, que son muchísimos, Antonio, llega un momento en que usted, quizá agotado de todo, agotado de lo que está viviendo en Argelia, de ese atentado, le cierran la emisora, usted ve que hay una constitución en España y decide retornar a su tierra. ¿Recuerda aquel momento? Sí, bueno, en el año, después del atentado, me acuerdo que ya se estaba hablando de la Constitución del 78, entonces se dijo que se suspendiera provisionalmente las acciones de propaganda armada que teníamos, se llamamos nosotros acciones de propaganda armada, y porque se estaba hablando ya que iba a salir la Constitución y para no interferir. Entonces ya en cuanto sale la Constitución se dijo, bueno, que se suspenda todo porque ahí está el derecho a explicar libremente sus ideas. Digo, bueno, incluso me dijeron que usted escuchó al presidente del Congreso, Gregorio Pérez Barba, decir algo.
aquello de que se podía defender lo que usted defendía en Sí, España. exactamente. Dice, con la palabra se puede defender todo. Entonces, como nosotros somos pacifistas, lo que queremos es explicar las ideas de los independentistas, que queremos que Canarias, los verdaderos nacionalistas, porque el nacionalismo es que una colonia se convierta en una nación, y la nación quiere decir que esté donde están las Naciones Unidas, no lo que hablan ahora de nacionalismo, de que, como hay, por ejemplo, en España. No, oiga, el nacionalismo nuestro es estar en las Naciones Unidas. Y entonces, pues, si nos dejan explicar de una manera pacífica, como no se podía explicar antes, nuestras ideas para movilizar al pueblo y para que adquiera su propia identidad, pues perfectamente, le dijimos, bueno, pues entonces vamos. Entonces es cuando yo empecé a hacer la gestión, que tardaron un montón de tiempo. Tardó mucho tiempo, tardaron 2 años casi en darle el pasaporte. Más, hasta el año más 85. de 2 años. También a Cubillo le fastidió mucho que pusieran en libertad a las personas que antes veíamos, que estaban en la cárcel en Argelia, condenadas por intentar matarle. A usted eso no le Eso fue el 85. gustó nada. Y eso casi le decidió a irse ya. Eso Molesto. fue el gobierno español que logró que enviaran a España a estos 2 pájaros que vinieron a hacerme el atentado, con unas gestiones que llevó a cabo don Felipe González, precisamente con el presidente con Chatli, que era presidente Charlie Benjedid, Benjedid, presidente y el argelino. ministro, y estuvieron varios ministros que yo los llamé, porque yo los conocía. Y entonces dijo, no, esas cosas ya han pasado hace mucho tiempo, Argelia tiene que seguir, porque las relaciones después del atentado entre España y Argelia estaban bastante mal. Pero entonces digo, ¿cómo? Ustedes van ahora a soltar a estos hombres, uno que está condenado a muerte y el otro que está a 20 años, lo van a intercambiar por una cuestión de dinero del gas, por la cuestión del gas y del petróleo. gas. Entonces yo le digo, bueno, de todas maneras yo tengo ya preparado la ida para allá, adiós muy buena. Con viento fresco. Convento Freixo, lo dije personalmente a uno, y eso que uno de los ministros me había dado incluso sangre también, le digo, tú a pesar de que me diera sangre, mira, yo no quiero saber nada Tiene contigo. usted sangre de cura y sangre de ministro. Bueno, y de todo, sí. Las personas que colaboraron entonces para que Antonio Cubillo volviera a su tierra fueron, recuerdo, Alberto de Armas, recuerdo, Eligio Hernández, era delegado del gobierno en Canarias. Hemos preguntado a Eligio Hernández, testigo muy directo y también partícipe muy directo en aquella difícil operación para el retorno, difícil operación jurídica para el retorno de Antonio Cubillo. Le hemos preguntado. Era que Cubillo tenía una causa pendiente en la Audiencia Nacional. Entonces el ministro Barrio Nuevo, pues delante de mí llamó al fiscal jefe de la Audiencia Nacional y la verdad es que el fiscal jefe se lo puso muy difícil. Le dijo que la cuestión era muy complicada y que no le aseguraba que él pudiese obtener, lógicamente, una solicitud del juzgado competente, que era el juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, para obtener la libertad de Cubillo. Claro, esta era una cuestión clave porque no íbamos a traer a Antonio Cubillo y luego ingresarlo en prisión, ¿no? Se trataba de asegurarle que una vez que estuviese en España se le dejaría en libertad, ¿no? Y fui a hablar directamente con el juez Ismael Moreno, le planteé el tema, inmediatamente se revisó delante de mí la causa y llegamos a la conclusión de que los autores en esa causa habían sido absueltos y Cubillo había sido acusado como inductor. Luego no tenía ningún sentido que se habían sido absueltos los autores principales, él permaneciese en busca y captura. Entonces le transmití que ya estaba el obstáculo judicial que existía, afortunadamente había sido superado. Antonio Cubillo, Bueno. cuénteme qué causa estaba pendiente. La causa que estaba pendiente fue que el 6 de abril entraron en Las Palmas en una galería y se llevaron un montón de explosivos. El 6 de abril. Entonces me acusaban a mí de que yo había llamado por teléfono ese día para que fueran a buscar esos explosivos. Había dicho yo dónde estaban los explosivos. Entonces cuando yo llegué a Madrid, el señor Ismael Moreno, que era el juez, dice, oiga, vamos a ver, el 6 de abril se le acusa a usted. Y yo le digo, mire usted, el atentado fue el 5 de abril. El 6 de abril yo estaba casi en el coma. ¿Cómo cree usted que el 6 de abril puedo yo llamar por teléfono para que se vaya a buscar unos explosivos? El hombre dice, no me diga más nada. De verdad, tenía constancia y se queda usted en libertad. Libertad bajo fianza. O sea, quedó muy clarito. Ya se puede contar, había gente, militantes o simpatizantes de Antonio Cubillo, que estaban también intentando coadyuvar ese retorno en hilo directo, en contacto directo con el delegado del gobierno. Por ejemplo, esta persona a la que le hemos preguntado. Recuerdo las dificultades que en aquel momento tuvimos para conseguir que Antonio Cubillo pudiera regresar a su patria con la ayuda de Eligio Hernández y finalmente pues se obtuvo
el regreso de Antonio Cubillos a su patria, a Canarias. ¿Alguna vez ustedes, Antonio Cubillo, intentaron matar a alguien cuando ponían bombas o no estaba en el ánimo nunca de crear daño? La fase que tuvo Elena Payac, estamos hablando de que el franquismo que había y después lo que siguió, que más o menos la siguiente fase del franquismo, no se podía hacer nada, no se podía hablar nada. Canarias estaba con la losa del silencio de 500 años de colonización más 40 años de franquismo. Entonces nosotros habíamos dado órdenes de hacer ruido, pero no intentar hacer víctimas. Incluso yo me acuerdo de un hotel que una vez que querían poner al lado para poner un petardo donde estaban las bombonas de gas butano, digo, ni se les ocurra porque puede haber una explosión y puede haber víctimas. Entonces se dijo a todo el mundo que no hiciera sino poner una especie de petardo, pero que se avisara. Primero, al lugar donde estaba, a todos los periódicos y incluso a la misma policía, para que desalojaran en los lugares y no hubiese víctimas ninguna. Y esa era la orden general que estaba dado. Lo que pasa es que en aquel momento también hubo grupos que se apoyaron diciendo, bueno, decían que era Elena Payac y nosotros no teníamos. Que no eran. Por ejemplo, no teníamos. Los dos episodios que siempre lo habrán recordado. Uno, una bomba que fue colocada en el aeropuerto de Gando, desviaron los aviones por esa razón a los rodeos, se produjo la mayor catástrofe aérea en Tenerife horas después, cuando dos aviones chocaron, cuando uno iba a salir y otro estaba preparándose para ello. Dos, un policía muere cuando intenta desactivar una de las bombas atribuidas a Elena Payac. Sobre los dos casos, ¿qué diría usted ahora, años después? En el de Las Palmas, nosotros nunca supimos quién fue el grupo que lo hizo. Teníamos varios grupos y controlábamos algunos, otros no los controlábamos. Eso fue a las 12 de la mañana que se puso una especie de petardo a la entrada del aeropuerto, que se rompieron las cristaleras. Después desviaron todos los aviones para Las Palmas, para Tenerife, sabiendo que el aeropuerto de Tenerife estaba con una niebla bastante espesa. Y el accidente del aeropuerto fue vamos a ver, hacia las 5 de la tarde, cuando había una niebla tremenda, pero después se reunió una comisión internacional que vino a exigir las responsabilidades pecuniarias para todos los muertos que hubo en aquella época, y España fue condenado al 30% de las indemnizaciones, el avión de la KLM al 40% y el avión americano de la TUA fue condenado al 30%, porque se dijo, yo tengo el informe de la IATA, se dijo que la torre de control tenía un solo micrófono en conexión con los dos aviones, cuando tenía que tener dos micrófonos diferentes, y cuando dio el OK para partir, le dijo a los aviones, estén esperando ahí porque se aclaró un poquito las nubes, un poco. Entonces él dijo, OK, salgan, y entonces... Lo escucharon los dos. Los escucharon los dos al mismo tiempo. Y eso está en el informe. Yo tengo el informe exactamente de lo hecho por los americanos y por la IATA, y dijeron el culpable fue la torre de control. El de la policía. El de la policía... Ahí, las investigaciones que hemos hecho a lo largo de los años, nunca supimos quién fue el que puso ese petardo. Se avisó, sé que se avisó a todo el mundo, pero en aquella época ese petardo se puso debajo de un despacho de un abogado del Partido Socialista de La Laguna, que en aquel momento tenía unos problemas graves que estaba llevando él, y tenemos la impresión que aquello fue para asustar al abogado, tal es así que el despacho del abogado saltó. Lo que pasa es que parece ser que un policía de Córdoba, precisamente, que había venido, el capitán y los oficiales le digo, no toca eso, no toque el petardo que le puede saltar, espere que venga el servicio especial. Pero aquel hombre se adelantó y le saltó. Y le gritó al hombre, no lo haga. Lo hizo, le saltó y murió. Pero en realidad, después las consecuencias las tuvo el despacho de este abogado. Y por eso creemos nosotros que esto fue un problema que lo echaron a nosotros, pero que estaba en relación con este abogado del Partido Socialista, profesor de la universidad, y que ahora está incluso de diputado, ha estado diputado en el Parlamento. ¿Ningún cargo de conciencia por su parte, de toda aquella época? No, ningún cargo de conciencia, no. Nosotros creemos que gracias a eso Canarias se despertó, surgió el nacionalismo en Canarias, la metrópoli empezó a considerarnos, y si no hubiera habido lo que hicimos nosotros en aquella etapa, pues Canarias seguiría siendo lo de siempre, una colonia de lo más vulgar de España, con los gobernadores que venían aquí, que era una especie de gángster de tiempos de Franco, y entonces Canarias hubiera seguido, pues imagínense, más o menos como en aquella época. ¿Intentó usted llevar a cabo un desembarco con un barco con armas a una isla simbólica? Sí, nosotros pensábamos
Estuvimos haciendo todas las gestiones para conseguir un barco. Estaba yo intentando lograr los permisos de Marruecos para traer un grupo de militantes nuestros que estaban preparados, salir de Marruecos, tomar la isla de la Graciosa o Alegrarse o cualquier cosa, uno de los roques de Chinijo, allí del archipiélago de Chinijo, poner la bandera. Habíamos invitado a unos periodistas y declarar la independencia, decir, señores, declaramos la independencia, porque la independencia se puede declarar antes de que sea, como pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, el 4 de julio de 1800, sabe que en 1776 se declara la independencia y después empieza la guerra. Ahí que es lo que tenemos pensábamos fotos hacer del nosotros. retorno de Antonio Cubillo en libertad bajo fianza, como nos contaba. ¿Recuerda el vuelo 711? Por cierto, Hassan II estaba detrás del desembarco en Canarias, ¿lo apoyaba? Y nosotros estamos pidiendo a las autoridades marroquíes el permiso para pasar, porque queríamos ir ¿Lo hacia dieron? Canarias. Sí, estaban de acuerdo, O sea, que pero a Marruecos- través de la UA. No, a través de la UA estábamos pidiendo el permiso. Y los marroquíes estaban de acuerdo en ese momento que sí. Estaban de acuerdo en que si ustedes querían hacer un desembarco Sí, sí, en pero es Canarias, que nosotros lo habíamos solicitado a través del Comité de a través Liberación de la UA. Contaban con él la cobertura de Marruecos en caso de que Sí, nosotros lo necesitaran decíamos, Marruecos. claro, pero es que avisando a la OA, dicho, si la OA los cubre, nosotros los cubrimos a ustedes Le también. preguntaba por el vuelo 711 de una compañía portuguesa, aquella vez que usted regresó finalmente vía Portugal, Azores, a Madeira. Canarias, Madeira, Canarias. Lo llevaron a Madrid, presentó usted las declaraciones, lo dejaron en libertad. Hubo un fotógrafo que se coló en aquel avión y consiguió la primera foto. Sí, ¿Lo sí. recuerda? Sí, sí, cómo no. Vamos a recordarlo. ¿Cómo no? Compramos el billete, compré el billete, accedí al avión, me metí, el vuelo salía a las 9:30 de la noche, era un jumbo, y lo que hicimos fue coger rápidamente y acercarme hacia el líder independentista, gritándole, Antonio, Antonio, necesitamos unas declaraciones tuyas, y disparando la cámara fotográfica. Antonio Cubillo levantó la mano en señal de victoria, y lo único que me pudo decir fue que estaba muy contento de regresar otra vez al pueblo canario después de 23 años de ausencia. Ese era Gustavo de Armas, Gustavo de Armas. fotógrafo, periodista, compañero que consiguió aquella primicia, la primera foto de su retorno. Sí, pero ¿sabe cómo la consiguió? Resulta que, primero, el gobierno español me dio un pasaporte de 2 días. Y claro, para que yo fuera a Madrid, y entonces decía, ve, llego a España. Y yo digo, no, yo no voy a España, yo voy a Canarias. Y entonces cogí ese pasaporte. Como yo guardaba mi carnet de identidad antiguo, entonces, ¿qué hice? Me fui a París, y después de París pedí reserva de billetes de avión en todos los aviones que venían para Canarias, que estaba Eligio Hernández de delegado del gobierno. Entonces pedí reserva por todos los aviones franceses, belgas, alemanes y tal, y después cogí un avión pequeñito, me fui a Portugal, y de Lisboa cogí un avión a la isla de la Madeira. Yo me llamo Ferreira de segunda apellido, entonces me puse Antonio Ferreira. Entonces, de la Madeira venía para aquí con un equipo de fútbol en aquel momento, que era la Unión Deportiva Las Palmas, me parece, y ellos no me esperaban por allí. Entonces yo entré en Canarias, pero no entré en España. Entonces, claro, Eligio Hernández, en aquel momento estaba delegado del gobierno, me detuvo en el aeropuerto y dice, no, usted no puede venir aquí, tiene que ir a Madrid. Y entonces Gustavo de Armas, como no lo dejaban hacer una foto, sacó un billete. Compró un billete, se metió en el avión, salió la foto y volvió a salir. Y le costó el billete, pero tuvo su foto. Y además obligó a que lo dejaran desembarcar del avión. Ah, claro, pues entonces dice, no, oiga, tengo que estar tal. Y pudo salir, pero bueno, Este es históricamente es eso. El libro de la primera entrega de las memorias de Antonio Cubillo, las semimemorias, como él lo titula, Los años verdes, donde cuenta muchas anécdotas de su infancia, está preparando la segunda parte ya. Cuando usted regresa, no quiso que le besaran la mano, cuando alguien se acercaba. Hombre, yo no soy cura, ¿no? Aunque tiene sangre de cura, como Aunque tengo decíamos. sangre de cura, yo no, ¿cómo va a permitir yo eso? Estaría bueno. Entonces, nada, un regreso, regresamos a Las Palmas, hubo unos jaleos enormes en el aeropuerto, se rompieron incluso cristales porque no dejaban entrar, y después, cuando volví por Madrid, fui a Las Palmas primero, y después vine aquí a Tenerife, que cuando llegué al aeropuerto, como yo llegué al puerto de Santa Cruz, como yo había defendido En barco, sí. a todos los remolcadores empezaron a pitar en aquel momento cuando entraba en Jeffoy de Las Palmas. Le di un abrazo y fui testigo en el Hotel Mensay, creo que fue Domingo Pérez Minic, Claro, ella fue cuando usted estaba ya de retorno finalmente a su isla, y entonces afloran los recuerdos que yo antes le intentaba sonsagar, como decimos aquí, Antonio Cubillo, de aquel rebelde abogado laboralista que organizaba aquellas huelgas, que tuvo que huir, que se exilió. Usted pasó por Moscú, hay que decirlo,
¿Es cierto que estuvo con la Pasionaria? Sí, cómo no. Yo estuve con la Pasionaria, con Lister, con Carrillo, bueno, toda la dirección del Partido Comunista. Y estuvimos, porque yo al salir de aquí me fui a París. Yo estaba en contacto con el Partido Comunista porque había sido corresponsal de la Pirenaica durante 2 años. De Radio Pirenaica. De Radio Pirenaica, sí. Y entonces me dijeron, hombre, ahora va a haber el Congreso de la Paz que hace Khrushchev en París en julio. En Moscú. En Moscú. Y entonces me invitaron, fui a Moscú y estuve en el Congreso de la Paz. Allí es donde conocía, me acuerdo de Khrushchev, el 5 de julio, entró con la delegación argelina y se acaba de declarar la independencia de Argelia. Y venía un grupo argelino, levantó la mano y estuvimos durante 14 minutos aplaudiendo por la independencia de Argelia. Entonces yo me presenté a los argelinos, le digo, mire, nosotros somos africanos también y estamos luchando por la independencia. Entonces ellos dijeron, vaya usted para Argelia, que allí tiene las puertas abiertas. Y entonces fue cuando yo le escribí una carta a Ben Bella, y que hablaba español y tal, correctamente tal. Entonces fue cuando me dijeron, venga usted a establecerse en Argelia. Y finalmente se fue en 1963. 63. Y usted se instala allí, crea el MPAYA, que fue una idea, me dijeron, de Amílcar Cabral, aquel dirigente mozambiqueño. Sí. No, mozambiqueño no, de la Guinea. De Guinea. De Guinea-Bissau. Cuando yo estuve en el 63, en la reunión... lo mataron, por cierto, también. Sí, claro. Cabral, sí. Tuve la reunión de los no alineados en el Cairo. Logré que Sékou Touré hablara por primera vez de la independencia de Canarias. Históricamente, el primer jefe de Estado que habló de la independencia de Canarias fue Sékou Touré en octubre del 63, con un gran cabreo del embajador español en el Cairo. Y entonces se puso, Canarias tiene derecho a la independencia. Entonces Amílcar Cabral y Neto, el de Angola, el compañero de Neto, me dijeron, mira, crea un movimiento de liberación, que diga liberación, con su bandera, y para que sea reconocido por la OA. Sugirieron que pusiera esas dos palabras. Sí, le digo, mira, nosotros tenemos Canarias Libre, movimiento autonomista. No, déjate bobería, tiene que poner autodeterminación e independencia. De ahí salió. Entonces yo fui para allá, fui cuando hice en el 22 de octubre movimiento por la autodeterminación de la independencia, y después como ellos me dijeron que había que hacer una bandera, pues hicimos la bandera, fabriqué la bandera de las 7 estrellas verdes, que es la bandera que hoy en día todo el mundo considera la bandera nacional y que algún día flotará sola aquí en Canarias. El blanco significa la nieve y el agua. La nieve y el agua, que es lo más que necesita Canarias. El azul celeste. El azul celeste es el cielo. El cielo. ¿Ese amarillo de oro? El amarillo es la riqueza que tendrá Canarias cuando seamos independientes. ¿Y las 7 estrellas verdes? Las 7 estrellas verdes surge de que mi abuela me hablaba que en 1909 en La Laguna se había puesto una bandera, los ateneístas habían puesto una bandera que era con fondo azul y 7 estrellas blancas. Ella me hablaba, pero no sabía de colores y tal, me hablaba de todas estas historias. Entonces yo me acordé, porque no tenía mucha idea, que fuera la bandera del Ateneo. Entonces yo dije 7 estrellas, pero claro, el color de la esperanza y el color de África, sobre todo el color de la esperanza, es el verde. Y entonces, pues digo, pues pongo 7 estrellas verdes. Y las 7 estrellas verdes, no en el mar azul, sino en el cielo, que es donde están las estrellas, con el color celeste, que es la actual bandera del MPAYA, que después fue la bandera, hoy está aceptada por casi todos los partidos políticos. Cuando usted entonces emitía desde Argel, usted empezaba a hablar mucho de los guanches, de la historia de los guanches. Salió aquella cantata del Mensei Loco de los Sabandeños, que usted ponía tanto en la emisora. El mundo de los guanches, usted que investigó incluso, puso de moda los nombres guanches. Los niños los bautizaban con nombre guanche. ¿Recuerda todo aquel fenómeno? El problema cuando yo llegué a Argel, yo me acuerdo que yo cogí un coche y empecé a visitar toda Argelia y me encontraba... Ahí están los guanches, un vídeo sobre los guanches. Ah, muy bonito. Y puso de moda en Argel, captó nombres que se parecían muchísimo. Casi todos. Por ejemplo... ¿Te está oyendo también? Esta es la cantata. Ah, sí. Muerte de Benear, creo que es la parte esta. Pero esta es... Sí, sí, sí. Bueno, el problema es que yo me encontré con casi todos los nombres de pueblos de Canarias que estaban en Argel. Entonces, estaba Adeje, Tacoronte, Tegueste, donde nació San Agustín, que está aquí Tegueste. Entonces, cuando empecé a ver todos esos nombres, y yo al principio digo, ¿y esto qué es? Entonces, bueno, hablé en la universidad con el doctor Mamerí, que era el profesor de bereber, y le digo, ¿y esto? Y dice, pues sencillamente que ustedes son bereberes y los topónimos aquí se repiten unos a otros. ¿Cuáles fueron los nombres guanches más comunes entonces? De nombre. Sí. Weimar, por ejemplo, yo me acuerdo que fui al sur y me encontré con un aeropuerto, al lado del aeropuerto de Weimar, que está en el Weimar. Entonces dice, sí, eso significa los del recodo.
porque Agmar significa el brazo, el codo, Win, los del Winmar. Entonces, ¿qué pasó? Dice, no, los que estaban en el Wet se pelearon y fueron aquí una parte de la tribu y están en el recodo. Entonces hay una carretera que baja y entonces tal. Entonces digo, Weimar es en realidad lo del recodo también, que estaban... que de allí venimos. Pues claro, eso ya todo el mundo lo sabe. Yo había hecho estudios antropológicos, ya en aquella época conocía incluso los trabajos de Ise Svidesky, de Fusté sobre todo, que era un catalán. Y entonces me dije, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es empezar a estudiar la lengua bereber y entonces ver todos los antecedentes, porque el pueblo, las caras de todos los arelinos y todos los tunecinos y marroquíes, y sobre todo en las montañas donde estaban los kabiles, eran canarios. Rubios, con ojos azules, muchos de ellos, y morenos, y pues, no hay nada más que ver las grandes familias que vinieron aquí, que eran los que mandaban, los jueces, magistrados, recaudadores y tal, y después alrededor de las ciudades estaban los guanches, estaba La Esperanza, Teguesto, todo eso que eran guanches, que son los que cuidaban las cabras, cuidaban las vacas. ¿Dónde has visto tú un español que venía a cuidar cabras y tal, metido en una cueva? Eso no puede ser. Pues empezaron a ponerse de moda los romén, los talay, claro, yo le puse, entre otras cosas le puse a mis hijos, le puse Echeide, romén y guedón. ¿Dónde están sus hijos ahora? Yo tengo dos trabajando en los Estados Unidos y otro que lo tengo trabajando en Francia. ¿De dónde es su mujer? Hija de un republicano español exiliado. Hija de un comandante de la República. La mujer que ha estado siempre con usted, al lado suyo, hay que decirlo. Sí, claro. En todos los momentos de su vida. ¿Quiere usted recordar La Voz de Canarias Libre? Sí, cómo no. ¿Ha puesto la cinta alguna vez en su casa? Porque usted tenía un lenguaje muy chistoso, muy curioso, tenía golpes que luego la gente contaba, la gente iba con sus coches a las montañas en lo alto. Un lenguaje muy canario. Escuche. Sintonizan ustedes La Voz de Canarias Libre en su programa diario de las 22 a las 23 horas del meridiano de Greenwich, en las frecuencias de 522 metros, equivalente a 575 kilociclos en onda media. Cuenta que la próxima semana de Pascua, este es un comunicado, muchos canarios de religión cristiana celebran las fiestas religiosas en nuestra patria. El M-Payá y su brazo armado, las Fuerzas Armadas Guanche, concede una tregua de una semana. Todas cuantas alertas a las bombas o otras llamadas hechas en Canarias en estos días han sido obra de provocadores o de la propia policía, ya que en estos días nuestras fuerzas habían recibido órdenes de no actuar. Todos nuestros compatriotas trabajando o estudiando en la metrópoli colonial deben estructurarse rápidamente por células de 4 más un responsable y entrar en contacto directo con nuestra organización. Ahul Falawen Imidawen, Mategan Dakili, Imidawen Nana, Windana, Sadarganen. Salud para todos los compañeros. Esperemos hayan pasado buen día, los compañeros nuestros y los radio oyentes. De esto hace 25 años, un cuarto de siglo. Hacía tiempo que no se escuchaba. No, de verdad. Yo hace tiempo también que no lo escuchaba. Además, esa cinta la tenían 19. Claro. ¿Cómo se habla en guancho, en bereber? Hombre, el guancho es una variedad. Algo de lo que es Ahul Falawen y Midawe, que es salud para todos los compañeros. Siempre empezamos allí, después nosotros poco a poco. El guancho es una lengua, es una variedad berber que se hablaba en Canarias. ¿Pero se puede rescatar o sería impensable? No, es que el guanche no es una lengua muerta. El berber o el tamasig no es una lengua muerta. Es una lengua que la hablan unos 40 millones de habitantes. En Marruecos el 60% de la población habla bereber. En Argelia un 30%, en Túnez un 10, un 15%, en Libia, incluso en Egipto. Entonces, es una lengua viva, y entonces lo único que he dicho yo, que si alguna vez nosotros culturalmente tenemos una lengua, el castellano lo tenemos, que es una lengua muy bonita, que la hablan montones de millones de personas, no la vamos a perder, como tú verás, porque además la lengua de... Y usted además es un gran amante de Cervantes. Sí, no, hombre, coño, un compañero mío estuvo preso también. En Argel. Estuvo en Argel muchos años. La ciudad de Albert Camus. Entonces, pero claro, para estudiar nuestros topónimos y para conocer nuestra cultura, necesitamos como segunda o tercera lengua poner el bereber.
como ahora, por ejemplo, la universidad tienen también el árabe, pues señores, pongan ustedes el berebere, abran un departamento, entonces se traen profesores de Argelia, de Marruecos o de Túnez, donde sea, pero profesores que hay, catedráticos de berebere, enseñan el berebere aquí, cuando entonces haya profesores canarios que hayan aprendido, al cabo de 10 o 15 años, hayan aprendido también la lengua, se les haya mandado al extranjero para que perfeccionen la lengua, entonces ya se podría enseñar en las escuelas. El berebere. Pero claro, nosotros no podemos olvidar a nuestros antepasados y la lengua que se hablaba en aquella época. Me gustaría, estamos en la recta final, como habíamos aparcado el gran tema de su vida, el gran caso de su vida, usted lleva investigando durante todo el tiempo de su retorno quiénes quisieron matarlo, por qué, y logró llevar a prisión al principal inductor directo, José Luis Espinosa Pardo. Pero además usted quiso ir más allá. ¿Tiene alguna sentencia en la que a usted le dicen que pudo estar detrás el aparato de la seguridad del Estado? ¿Es así? Sí, bueno, mira, la sentencia es del 14 de julio de 1990. Allí se condenó a 20 años a este Espinosa, que fue el que contrató a los que me vieron a dar las puñaladas. Y la sentencia dice, pero yo lo que quería saber quién estaba detrás de eso, hasta llegar a Martín Villa, porque yo cuando llegué a España denuncié a Martín Villa como el inductor, que después él me denunció por calumnia y yo le gané el juicio. La sentencia dice que nos estamos refiriendo a que en el presente supuesto ha resultado acreditada la intervención junto a Espinosa de otro u otros hombres de atrás, pertenecientes al aparato policial español de aquella época, y que fueron quienes también inmediatamente tomaron la decisión delictiva en la persona de Antonio Cubillo. Fueron, sin duda, personas que actuaron desde las mesas de su despacho y que, precisamente por sus relaciones, ejercían dominio sobre el acusado Espinosa. Hubo una especie de central con tareas dirigentes de primer relieve para la que aquel, a su vez, era instrumento eficaz, libre e independiente, pero instrumento, al fin y al cabo. Así se desvela de datos tan relevantes como el tratamiento de tú, que Espinosa y el comisario Conesa mantuvieron en la diligencia de cargo celebrada al día tal, etcétera, etcétera. Entonces, la sentencia al final decía que había que abrir investigaciones para encontrar quiénes eran estos hombres atrás. Y se le abrió un expediente a Conesa. Entonces, cuando a Conesa lo llamaron a declarar, se fue para Santo Domingo. Y allí, o para Puerto Rico, allí estuvo 3 o 4 años, hasta que volvió a España y el día siguiente murió porque venía con un cáncer generalizado, una especie de maldición guanche que lo tocó allá. Entonces, pero claro, nosotros queremos llegar a todos los que estaban detrás, a todos los inspectores y hasta el propio ministro. Y porque tenemos una sentencia que lo dice. Fue confirmada además por el Tribunal Supremo. Y en la sentencia dice que, bueno, que se deben pagar por un acto de terrorismo de Estado a mí, que me tenía que pagar 25 millones, que es lo que dice la sentencia. ¿Le van a pagar esa cantidad? Ahora se está tramitando eso, sí, estoy en la lista ya, pero estoy como víctima de terrorismo de Estado. No como otro que dice víctima de terrorismo. Estamos considerando víctima de terrorismo de Estado, que es el único que hay en Canarias. Claro, entonces nosotros, yo lo que digo, mire, hay una sentencia, cúmprase la sentencia y pague lo que deben ahí. Antonio Cubillo, para terminar, cuénteme cómo fue el atentado. Usted, aquella tarde de fútbol que antes comentábamos. Sí. Iba usted a Nueva York 2 o 3 días después, a la ONU, nunca llegó a Nueva York. No, ¿Qué claro, le pasó claro. en su casa? No, yo llegué a mi casa a las 8:30, estaba oscura, ya había estos dos criminales vestidos de negro, completamente de arriba abajo vestidos de negro, le habían dado órdenes de estar bien. Estaba al lado del ascensor, yo apoyo para encender la luz y le veo la cara al que me dio las puñaladas, por eso los cogieron, porque yo le vi la cara. Entonces yo dije, buenas noches, y el tío me tiró una puñalada que me abrió de arriba abajo, toda la barriga, me salieron todas las tripas afuera. Y después al caer, me empujó el otro y me apuñalaron por detrás, en la espina dorsal, me dieron de puñalada. Rodé por las escaleras abajo y tenían órdenes de cortarme la cabeza. Entonces en aquel momento apareció un señor, un vecino que vivía en el piso arriba, el señor Mamut, y sintieron, un hombre que medía cerca de 2 metros, ellos sintieron ruido, y entonces salieron corriendo y me pudo salvar la vida. Entonces yo empecé a gritar y mi hijo, que estaba oyendo al lado de la puerta, oyó el grito y vino mi mujer y entre los vecinos, y entonces me metieron en un... Yo perdí sangre, yo llegué, bueno, me metí yo mismo las tripas dentro, porque las tenía todas afuera. Entonces llegué a... ¿Cómo le ha quedado la barriga después de aquello? No, eso sí, ha quedado bien, bueno, porque allí los médicos argelinos hicieron maravillas para eso.
La cicatriz no se le ve Sí, externamente. sí, claro que se ve. ¿Se Como le ve? no lo voy a enseñarle aquí, ¿no? Entonces, llegué al hospital pues, con 1,5 litros de sangre. Un litro y medio. Y llegué, y me salvé porque había un partido de fútbol. Si no llegué a ver un partido de fútbol, todo el mundo estaba en su casa porque el tráfico es peor que aquí. Entonces, en 5 minutos estuve abajo, si no hubiéramos tardado 1 hora. Llegué con 1,5 litros de sangre, que fue cuando cogimos al cura suizo aquel y a otros más, y que me dieron sangre para poderme salvar. Pero claro, lo que pasa es que me dijo, después, cuando salí de la operación, el jefe de la policía vino y dice, ¿tú lo viste? Dice, sí, claro que le vi la cara. Entonces, detuvieron a 45 españoles que habían en la ciudad, y empezaron a mostrarme los pasaportes. El cuarto pasaporte, digo, este es. Entonces el tío lo cogieron, y el que estaba con él, en la misma habitación, lo pusieron a declarar durante toda la noche, y por la mañana pues tenía pasaporte falso, que se lo habían dado en Madrid, en el Ministerio del Interior, pero que se veía que era un pasaporte trucado, y tenía órdenes de si tenía problemas de presentarse en la Embajada de España, y entonces al final cantó. Cantó y bueno, y después hizo un juicio, lo condenaron a muerte, y al otro a 20 años. Lo que pasa es que cuando murió Boumediene, cuando muere un presidente no se ejecuta a nadie, entonces le pusieron cadena perpetua. Y 20 años con el otro, que después el gobierno español intervino para llevárselo para allá, para intercambiarlo. Este es el relato de la vida de Antonio Cubillo y de sus ideas. No, las ideas, cuidado, las ideas siguen adelante. ¿Siguen adelante o están Las ideas siguen adelante aparcadas? porque yo pienso que Canarias será independiente, tiene derecho, porque fue un territorio conquistado por la fuerza de las armas, durante 100 años se estuvo combatiendo aquí, y los huaychis tuvieron una resistencia que se ha mantenido la resistencia, y entonces nosotros tenemos derecho, pues está declarado por la OEA y por las Naciones Unidas, que está esperando que se lleve el caso de nuevo a las Naciones Unidas. Que usted volvería a Nueva York, Sí, claro, viaje que nunca claro hizo, que sí, y además se está preparando el viaje para volver. El expediente está ahí. El expediente de Nueva York de la ONU no ha sido cerrado. No, es que está no puede abierto. ser cerrado, no puede ser cerrado porque esto es una colonia. Y la ONU decía que el año 2000 tienen que estar todas las colonias independientes. O sea que España, Estamos en el año 2000. claro, pero el último país fue Portugal, que entregó Macao. Queda todavía Francia, que tiene la Guadalupe, la Reunión, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene Canarias, que España tiene Canarias, Ceuta y Melilla. Y las Islas Chafarinas, que tienen que ¿No cree entregar. Antonio Cubillo que con el mundo tan globalizado, la Unión Europea tan globalizada y tan unida, finalmente esas ideas suyas sean irrealizables? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero si el mundo europeo está en peleas todos los días. Mira lo de Chechenia, por su independencia. Mira lo de Kosovo. La Checoslovaquia se dividió en dos, tranquilamente, que hay que felicitar a ese pueblo, que no hubo tiros ni nada. Los vascos que están luchando por su pueblo. Los bretones que están luchando. En Padania, en África, digo en África, perdón, en Italia, que está luchando también. Bélgica, que se quiere dividir. Entonces, ¿quién ha dicho de esa unidad ni nada? Eso no es verdad. Y sin embargo, nosotros estamos en el continente africano y está obligada España a darle la independencia a sus colonias. ¿La verá usted? Creo que sí. ¿Para cuándo sueña usted que será viable? Pues eso depende del pueblo canario, no eso depende de mí solo. El pueblo canario tiene que tener primero su propia identidad, que tiene muchos problemas de identidad, que todavía no sabe ni lo que son, que sí, porque tiene una tarjeta de un carnet de identidad de español y un pasaporte, eso no tiene nada que ver. Los argelinos tenían también carnet y pasaporte francés y los cameruneses tenían pasaporte francés. ¿Y el pleito insular no impide también? No, eso es una cosa que está planteada por la metrópoli desde el siglo pasado. Siempre todas las metrópolis coloniales han puesto siempre, primero a las tribus, segundo a los pueblos que colonizan, que por ejemplo en África, que estaban formados por 5 o 6 grandes pueblos, grandes tribus, siempre los han puesto unos en contra de otros. Entonces, en Canarias pasó igual. En Canarias es el pleito insular desarrollado por la metrópoli. Bueno, y por toda una serie de canarios también que entran en el juego, esa es la metrópoli, pero que Canarias tiene derecho a la independencia y que lo lograremos seguro. Lo que pasa es que las cosas, y sobre todo, oiga, señores, cuando se habla de nacionalismo aquí, vamos a ser serios. ¿No tiene miedo a que lo acusen de racista, por ejemplo, con lo de Austria, con lo de elegido? ¿Qué tiene que ver eso? No comprendo lo de racista porque... Me refiero a que siempre se ha dicho el nacionalismo, xenofobia. ¿Usted cómo defiende? No, el nacionalismo de Hitler, eso sí era xenofobia. Mira lo que hicieron, los crímenes tan horrorosos, porque ellos decían que era una raza única, la raza aria. Haider anda por el estilo. El austriaco. Pero nosotros, las colonias lo único que quieren es obtener su independencia.
y entonces la metrópoli es la que es racista contra nosotros. O sea que el racismo existe de la metrópoli hacia nosotros, no de nosotros hacia la metrópoli. Entonces, eso es un derecho, además es un derecho reconocido por la Carta de las Naciones Unidas y España firmó la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, España tiene que respetar ese derecho, pero llegar a discusiones. El famoso expediente de Nueva York. Hemos terminado. El Che es verdad que le dijo que no estaba de acuerdo con la independencia de Canarias. Bueno, pues eso fue una media coña del Che. Cuando yo lo vi la primera vez, dice, hombre, dale la independencia de Canarias, dale la isla de Pino, la Indonesia, y lo mandé al diablo. Le digo, mira, ya, déjate bobería, tal. Después nos convertimos en grandes amigos. Fueron amigos. Grandes amigos, pero eso fue más o menos una coña del Che, que era un simpático. Una coña del Che. Antonio Cubillo, muchas gracias. Nada, pues, que nos veamos pronto. Muy amable. En un país libre e independiente. Muy amable por estar aquí en Autonómica. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.